Estimadas amigas y amigos, con el enorme placer de saludarles y agradecerles muy cumplidamente la deferencia de su atención que nos evidencian por los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras diferentes redes sociales. En esta ocasión, y con la preocupación de los apagones y las implicaciones tan negativas que podría traer una ausencia de energía prolongada en un centro de datos, continuamos con esta serie de reportes especiales acerca de las tendencias de la energía eléctrica a nivel mundial. En esta ocasión vamos a presentar para ustedes un reporte especial que en su momento fue preparado por Saki Sigini, quien es director general de negocios globales de Pyler Power Systems, que son una de las empresas más dedicadas al almacenamiento de energía y su procesamiento. Eh, el título de este reporte especial es "Los centros de datos de hiperescala se están quedando sin energía", y es que el aumento de los datos de entrenamiento e inferencia para la práctica de la inteligencia artificial en los diferentes aplicativos y el aprendizaje automático requiere de cantidades masivas de energía computacional. Para hacer frente a los acontecimientos simultáneos de crecimiento exponencial de la nube y una curva de demanda de la inteligencia artificial sin precedentes, todas las empresas globales de centros de datos de hiperescala están impulsando nuevos proyectos, y esto nos lleva a los conceptos de exaflops y exabytes. Incluyendo la adquisición de un espacio de colocation adecuado, estas grandes corporaciones están previendo el aumento de los datos de entrenamiento e inferencia para la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, que, como ya habíamos comentado, requiere cantidades masivas de potencia computacional. Los proveedores de infraestructuras de tecnologías de la información ya están advirtiendo que una vez que los modelos comiencen a usarse para la resolución de problemas reales, estaremos rápidamente en la era de la exaescala. La potencia computacional de la inteligencia artificial se mide en términos de exaflop. Flop significa operaciones de punto flotante por segundo y exa indica un quintillón de operaciones por segundo. Y el almacenamiento de datos se mide en exabytes, que representa 1.000 millones de gigabytes. Exaflops y exabytes pueden ser términos desconocidos para los ingenieros de centros de datos, pero resultan ser la nueva escala computacional que requerirá saltos en la provisión de energía para servidores y enfriamiento. Los hiperescaladores ya están comprometidos con la construcción de supercomputadoras exaflop para aplicaciones de inteligencia artificial. Meta, por ejemplo, propietaria de Facebook y WhatsApp, está construyendo una supercomputadora de 5 exaflops. Inflection Intelligence Artificial está construyendo el clúster de inteligencia artificial más grande del mundo, que consta de 22.000 GPU NVIDIA H100 Tensor Core. Google está planeando una máquina de cómputo que se escala a 26.000 GPUs, 26 exaflops de rendimiento de inteligencia artificial. Amazon Web Services está creando clústeres de GPU denominados UltraScale para proporcionar un rendimiento agregado de hasta 20 exaflops. Y para dar cabida a la integración de la inteligencia artificial, Equinix ha identificado un mercado de 22.000 millones de dólares para los servicios de centros de datos que soportarán la operación de la inteligencia artificial. En términos de potencia computacional, puede considerarse una carrera armamentista y debemos esperar más anuncios y cada vez más grandes. Sin embargo, esta carrera plantea preguntas apremiantes para los operadores. ¿Podrá la creciente demanda de energía convertirse en un obstáculo crítico para el desarrollo de la infraestructura digital de la inteligencia artificial? ¿De dónde se obtendrá la energía para estas cargas de trabajo?
Sin dejar de ser discretos al respecto en público, los titanes tecnológicos, incluidos los mencionados Meta, Microsoft, Google y Amazon Web Services, están explorando opciones de generación de energía independientes de la red como un movimiento estratégico para mantener sus ambiciones de inteligencia artificial. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién tiene la energía? Para abordar esto, los hiperescaladores están investigando tecnologías de redes inteligentes, microredes y sistemas avanzados de administración de energía para regular y optimizar la distribución de energía dentro de sus instalaciones. Estabilizar las fluctuaciones de energía dentro de los centros de datos es una preocupación primordial. Las cargas de trabajo de la inteligencia artificial pueden dar lugar a patrones de uso de energía erráticos, lo que exige mecanismos de estabilización sólidos. Sean cuales sean las fuentes de energía, las empresas necesitarán sistemas de almacenamiento de energía en baterías, BESS, a escala y UPS avanzados, de los que Pyler Power Systems es experto. Tecnologías de acondicionamiento y estabilización capaces de realizar una transición fluida entre las fuentes de energía y garantizar operaciones ininterrumpidas. El tema es descubrir cómo alimentar los centros de datos para satisfacer las crecientes demandas de la inteligencia artificial. Marca el comienzo de una nueva era en la innovación de tecnología. ¿Qué parte de la energía de las empresas del colocation es suministrada por terceros? Asegurar la energía también plantea preguntas para los proveedores de servicios en la nube. A largo plazo, ¿pueden las grandes empresas encontrar suficiente energía para albergar la inteligencia artificial simplemente mediante el abastecimiento de energía renovable? ¿Pueden los hiperescaladores construir o comprar cientos de megawatts de energía verde a través de acuerdos de compra de energía PPA y certificados de energía renovable RS para hacer funcionar sus plataformas? ¿No parece una combinación híbrida de acceso a la red y generación de energía limpia in situ combinada con estabilización y acondicionamiento una solución más alcanzable y factible para estos temas? Inteligencia artificial sostenible. Satisfacer la demanda de inteligencia artificial ejerce presión sobre las organizaciones a medida que se esfuerzan por cumplir con los compromisos de cero emisiones netas. Al invertir en fuentes de energía renovables para sus centros de datos, los hiperescaladores tienen como objetivo minimizar su impacto ambiental. Dichos proyectos incluyen la Alianza de Compradores de Energía Renovable de Google, el compromiso de carbono negativo de Microsoft y las inversiones de Amazon Web Services en proyectos de energía renovable. El objetivo de lograr la independencia energética vendrá a través de la generación de energía in situ y la proximidad a los recursos energéticos renovables. Todos ellos forman parte de una nueva forma de entender la generación de energía. Nuevas estrategias de energía. El futuro de la inteligencia artificial depende en gran medida de la energía fluida, eficiente y sostenible para abastecer a estos colosales centros de datos. Parte de la independencia de la red en los centros de datos de inteligencia artificial de hiperescala implica la integración de energía renovable, la implementación de soluciones de almacenamiento de energía, el empleo de microredes con energía y acondicionamiento in situ y el aprovechamiento de la propia inteligencia artificial para optimizar el consumo de energía y garantizar operaciones ininterrumpidas. El cambio hacia la independencia energética significa una fase transformadora para las empresas de hiperescala a medida que remodelan la infraestructura de inteligencia artificial y los entornos de los centros de datos. A medida que los gigantes tecnológicos se dirigen hacia soluciones energéticas más sostenibles y confiables, se enfrentan a muchos retos.
Descubrir cómo alimentar los centros de datos para satisfacer las crecientes demandas de la inteligencia artificial marca el comienzo de una nueva era en la innovación tecnológica. Superar los desafíos en el perímetro requiere aprovechar las tecnologías que permiten redes sólidas capaces de tomar decisiones informadas e identificar varios dispositivos, como vehículos eléctricos, paneles solares, baterías y controles de bombeo. Esto requiere canalizar y utilizar los datos de manera efectiva para capacitar a los consumidores para que tomen decisiones energéticas informadas y optimicen el uso de la energía, a pesar de las complejidades introducidas por las direcciones IP y la evolución de las tecnologías. El objetivo sigue siendo permitir que los consumidores participen activamente en la transición energética, garantizando al mismo tiempo la confiabilidad y la escalabilidad de las soluciones en el borde de la red informática. Integración de energías renovables. Esta se está impulsando por medio de una transformación significativa en el panorama energético, con la energía solar y eólica desempeñando un papel cada vez más destacado en la mezcla de generación. Las empresas de servicios públicos están invirtiendo en infraestructura de energía renovable, almacenamiento de energía a escala de red y tecnologías innovadoras en el borde de la red para maximizar el potencial de las energías renovables y reducir las emisiones de carbono. Con la sostenibilidad a la vanguardia de los esfuerzos, la integración de fuentes de energía renovables en la red y el aprovechamiento de tecnologías avanzadas se consideran pasos cruciales para lograr los objetivos ambientales, al mismo tiempo que se debe garantizar la confiabilidad y la asequibilidad para los clientes. El año pasado, el 84% de la nueva capacidad instalada fue de energías renovables y almacenamiento, lo que supuso un cambio sustancial en la mezcla de generación. La respuesta a la demanda, que representa el 60% de la capacidad, es cada vez más importante. Orquestar la transición energética requiere recursos flexibles y capacidades del lado de la demanda con centrales eléctricas virtuales, PPP, que emergen como soluciones rentables. Sin embargo, la gestión de la transición plantea desafíos, especialmente en la provisión de la carga neta. Las capacidades de estas BPP y la capacidad de la batería a escala, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático son aplicaciones clave que pueden ayudar a la industria a navegar por estas transiciones y seguir avanzando. Algunas empresas están explorando soluciones fuera de la red debido a las frustraciones con las redes eléctricas tradicionales. La tecnología fuera de la red, que antes estaba mal vista, ahora se considera una necesidad para ciertas operaciones. Como ya hemos comentado, empresas como Microsoft y Google están explorando opciones como pequeñas plantas nucleares y energía de fusión de cero emisiones para impulsar operaciones de uso intensivo de energía, aunque los desafíos regulatorios y de adquisición de tierras siguen siendo obstáculos importantes en todos estos esfuerzos. Fomento de la innovación y la escalabilidad. En medio de un rápido cambio, las empresas de servicios públicos están reconociendo la importancia crítica de la innovación y la escalabilidad para navegar por el cambiante panorama energético. Al fomentar una cultura de innovación, establecer asociaciones estratégicas y priorizar la escalabilidad, las empresas de servicios públicos que proporcionan electricidad pueden desbloquear nuevas oportunidades de éxito e impulsar un progreso significativo hacia una red más inteligente y resiliente. Para hacer frente a los desafíos del mañana, es esencial invertir en tecnología de vanguardia y soluciones escalables. Este enfoque proactivo permite a las empresas de servicios públicos ser pioneras en la red eléctrica del futuro, al mismo tiempo que ofrecen un valor tangible tanto a los clientes como a las comunidades en donde se ubican.
A medida que la electrificación continúa creciendo rápidamente y surgen nuevas tecnologías como la energía nuclear, las empresas de servicios públicos están adoptando proyectos innovadores para mejorar la confiabilidad y la resiliencia. Por ejemplo, hemos estado siguiendo algunos proyectos muy interesantes impulsados por empresas de servicios públicos en las diferentes áreas locales. Por ejemplo, el proyecto solar flotante de Duke Energy en el sur de Florida y las instalaciones de baterías residenciales en vecindarios en la misma Florida como Hunters Creek ejemplifican el cambio hacia soluciones energéticas más limpias y resistentes. Adicionalmente, iniciativas como el proyecto 100% de hidrógeno verde en el mismo estado de Florida, en Debari, destacan los esfuerzos continuos para integrar fuentes de energía renovables e impulsar la sostenibilidad. Aprovechar al máximo las capacidades de procesamiento. Al descentralizar la infraestructura de tecnologías de la información con Edge Data Centers, los datos ya se pueden procesar en la fuente donde se generan. De este modo se consigue una baja latencia en el procesamiento de datos, lo que permite ofrecer aplicaciones en tiempo real para controlar robots industriales o sistemas de vehículos autónomos. Para un análisis más preciso de los datos, los Edge Data Centers están conectados a la nube. Así que ahora las empresas deberían ver cómo pueden aprovechar de forma flexible sus capacidades de tecnologías de la información en los próximos 1 o 2 años y evaluar para ellos los conceptos Edge. La tendencia general hacia la estandarización también supone un factor esencial en este caso para lograr los tiempos de implementación y la escalabilidad de las soluciones de centros de datos que el mercado exige en la actualidad. Estimadas y amigas y amigos, como vemos, todos estos temas son muy apasionantes y muy reveladores. Debemos estar preparados para el siguiente salto cuántico en la generación, almacenamiento, distribución y administración de la energía. Es por eso que en esta ocasión, desde la semana pasada, estamos repasando esta serie de 3 reportes especiales acerca de los diferentes procesos de mantenimiento a subestaciones eléctricas. Es realmente muy importante. Sabemos que quizás no tengamos la oportunidad en nuestra vida de estar dentro de las áreas de alimentación eléctrica de potencia, pero vale la pena que nos demos una idea de la importancia de estos componentes que resultan indispensables dentro de la plataforma de la infraestructura de respaldo crítico. Pues bien, sigamos con la revisión de estos diferentes procesos de mantenimiento. Revisemos ahora el mantenimiento de interruptores de potencia. Si bien los interruptores de circuitos derivados en caja moldeada, como el que aparece en la imagen de esta diapositiva, generalmente están diseñados para tener pocas o ninguna necesidad de mantenimiento durante su vida útil, es importante prestar especial atención al mantenimiento de estos interruptores de potencia en caja moldeada, debido a la necesidad de que estos interruptores para la conmutación de rutina y la protección de otros equipos asociados a la red de distribución eléctrica. La falla de un interruptor de circuito derivado o interruptor principal de un tablero para operar debido a la ausencia de mantenimiento periódico o preventivo puede causar la destrucción del equipo y la ruptura del sistema de transmisión eléctrica. No siempre es fácil saber cuándo un circuito o un interruptor de circuito derivado necesita mantenimiento, porque pueden permanecer abiertos o cerrados durante mucho tiempo, sin hacer absolutamente nada.
Para garantizar un funcionamiento adecuado y eliminar cualquier acumulación de polvo o material extraño en los componentes y contactos móviles, los interruptores que permanecen inactivos durante 6 meses o más deben configurarse para que se abran y cierren varias veces seguidas. Como mínimo, debe someterse este proceso a estos interruptores una vez al año. Debido a la acción de limpieza de los contactos, este ejercicio físico ayuda a mantenerlos limpios y garantiza el libre movimiento del mecanismo de funcionamiento, pero los eslabones mecánicos de dicho mecanismo de disparo no se ejercitarán con esto. Sacar el interruptor de funcionamiento y probar sus capacidades de disparo por sobrecorriente y cortocircuito es el único método real para ejercitar todos sus mecanismos de funcionamiento y disparo. En caso de mal funcionamiento, un mecanismo rígido o pegajoso puede introducir inadvertidamente un retraso en su funcionamiento. En cuanto a los interruptores de baja tensión, se recomienda examinar y mantener los interruptores de bajo voltaje que funcionen en niveles de 600 volts de corriente alterna o menos cada 1 a 3 años, sujeto a sus condiciones de servicio y operación, en entornos con alta humedad, alta temperatura ambiente, polvo, suciedad o corrosión. Los interruptores de circuito de baja tensión requieren inspecciones y mantenimiento más regulares. Los equipos que son más antiguos o que tienen interruptores que producen fallas u operaciones de conmutación con más frecuencia también requieren mantenimiento con más frecuencia. Siempre que un interruptor experimente una corriente interrumpida en o cerca de su capacidad nominal, es importante evaluarla y realizar el mantenimiento necesario. Al realizar dicho mantenimiento en los interruptores de circuito, en cuanto a los equipos que están con una caja de arco en aire en baja tensión, debemos asegurarnos de seguir las instrucciones del fabricante que normalmente describen los métodos generales. Se requiere una inspección minuciosa de los interruptores. Debemos asegurarnos de seguir al pie de la letra las instrucciones de los fabricantes de equipo original OEM mientras limpia y ajusta las piezas aisladas, como los bushing, y cuando comprueba y ajusta el estado y la alineación de los contactos móviles y estacionarios. Interruptores de media tensión. Las diferentes tecnologías permiten una amplia variedad de interruptores de circuito de media tensión. Por ejemplo, algunas utilizan la tecnología de tanque vivo con vacío, aire, aceite o hexafluoruro de azufre, SF6, como medios de interrupción, mientras que otras utilizan la tecnología de tanque muerto con aceite o hexafluoruro de azufre, SF6, como medio, y así sucesivamente. En el caso de los interruptores de circuito de alta tensión, ocurre lo mismo. Se recomienda inspeccionar y dar servicio a los a los interruptores de circuito derivados de media tensión que funcionan entre 600 y 15,000 volts de tensión una vez al año o después de 2,000 operaciones, lo que ocurra primero, con el fin de obtener el rendimiento deseado de los martillos que hacen las veces de contactos. Las normas pertinentes sugieren este programa de mantenimiento. Podemos encontrar toda la información que necesita sobre cómo mantener correctamente la caja de aire de un interruptor de circuito en media tensión en el manual del propietario. En el mismo manual encontrará instrucciones detalladas para limpiar y lubricar el mecanismo de funcionamiento. Asimismo, como para inspeccionar y ajustar los contactos móviles y estacionarios de acuerdo con los datos del fabricante y para limpiar y lubricar las piezas aislantes, incluidos los casquillos de contactos. Se recomienda reemplazar las piezas desgastadas. Al realizar el mantenimiento de los interruptores de aceite, conocidos como OCB, de los vehículos de motor, es decir, de los equipos que están controlados por medio de un mecanismo de automatización, es necesario limpiar el tanque y cualquier otro componente que haya entrado en contacto con el aceite lubricante de este tipo de interruptores.
probar la rigidez dieléctrica del aceite, el voltaje más alto que se puede aplicar a través de un fluido sin causar una falla eléctrica. Esto resulta un componente crucial de los interruptores de media tensión llenos de aceite. Es necesario filtrar o reemplazar el aceite si el voltaje es inferior a 22 kilovolts, incluso si la rigidez dieléctrica es buena. Si una verificación visual revela una cantidad excesiva de carbono, el aceite debe filtrarse o cambiarse. Para evitar fugas de aceite, es crucial verificar que las juntas en el tanque estén en buenas condiciones y que todas las tuercas y válvulas estén bien sujetas durante todos estos procedimientos. Es la recomendación típica de la mayoría de los fabricantes para las revisiones, tanto exteriores como interiores, de estos interruptores. Es posible que las inspecciones internas no resulten necesarias con tanta frecuencia si se realizan las comprobaciones externas adecuadamente. Es importante basar el programa de inspección en el servicio de interrupción del interruptor. Después de la primera interrupción importante causada por un mal funcionamiento, se recomienda realizar una inspección interna exhaustiva. Suponiendo que todo esté en orden en el interior, es posible aumentar gradualmente el número de interrupciones de fallas antes de realizar una inspección. Sobre la base de experiencias pasadas, los interruptores de circuito de alta tensión con una potencia nominal de 230 kilovolts o más, pueden soportar hasta 5 interrupciones de falla entre inspecciones, mientras que los interruptores de circuito con una potencia nominal inferior a 230 kilovolts pueden gestionar hasta 10 interrupciones de falla. Los intervalos estándar para las inspecciones externas e interiores son de 2 y 4 años respectivamente. Adicionalmente de verificar el exterior de la unidad en busca de daños, una inspección interior debe implicar la apertura de los tanques de interruptores o cabezales de contacto e inspeccionar visualmente cualquier contacto o pieza que detenga el flujo de corriente. Los exámenes internos de los martillos o contactos de alta tensión deben cubrir una gran cantidad de terreno, incluido el hecho de que el lodo y el carbono tienden a acumularse en los interruptores y en los bushing, entre otros problemas. Los componentes o barreras de los interruptores resultan propensos a quemarse o degradarse. Entre otros problemas, hay una serie de situaciones que pueden surgir del uso de juntas en los bushing, uno de los cuales es la posibilidad de que el agua se filtre en el material aislante del interruptor, causando condiciones de falla catastróficas. Interruptores de gas SF6. La sensibilidad humana al gas SF6 determina algunos problemas de mantenimiento. Aunque el gas SF6 es inofensivo cuando es puro, puede sofocar la respiración al bloquear el oxígeno. La privación de oxígeno puede ocurrir repentinamente. Si el nivel típico de oxígeno atmosférico cae del 21% a menos del 13%, por lo tanto, después de abrir los tanques de los interruptores de circuito deben vaciarse. Cuando el gas azufre del nivel 6 o SF6 se expone a un arco eléctrico, forma subproductos tóxicos en su proceso de descomposición. El polvo blanco o tostado está formado por los productos de dicha descomposición, que son fluoruros metálicos. Cuando los productos de arco sólido entran en contacto con la piel, tienen el potencial de irritarla o incluso causar una dolorosa quemadura por el flúor. También se producen vapores tóxicos que huelen a huevos podridos. Por lo tanto, es imperativo que el personal de mantenimiento elimine todos los productos sólidos de degradación del SF6 y evite respirar los humos persistentes de un interruptor donde se haya producido descargas de arco eléctrico o corona en el gas, antes de trabajar en ese interruptor. Debe asegurarse de quitar y enjuagar el gas SF6 defectuoso del interruptor. Esto resulta muy importante en estos procedimientos de mantenimiento.
Lubricación periódica de interruptores. El mecanismo de funcionamiento de casi todos los interruptores de potencia necesita mantenimiento de vez en cuando. La frecuencia de renovación de la lubricación está determinada por una serie de criterios. Estos incluyen el entorno operativo de los interruptores de circuito, el número de operaciones de cierre y apertura desde la última renovación, el periodo que ha transcurrido desde la última renovación o mantenimiento y la clasificación de corriente continua del interruptor de circuito. De acuerdo con el estándar IEEE C37.16, un interruptor de circuito de baja tensión debe ser capaz de completar un cierto número de operaciones de cierre y apertura antes de que necesite ser reparado. Después de un cierto número de operaciones, la lubricación en el mecanismo de un interruptor de circuito debe reemplazarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Dependiendo de la clasificación de corriente continua del interruptor, los fabricantes de equipos originales OEM pueden proponer un mayor número de operaciones que los especificados en el estándar de fabricación. Por ejemplo, el manual de instrucciones de un fabricante puede indicar que un martillo con clasificación de 800 amperes debe relubricarse después de 1750 operaciones, aunque el estándar de fabricación establece que un interruptor de circuito con clasificación de 800 amperes puede soportar 500 operaciones antes de que sea necesario realizar el servicio. Es posible que nunca se produzca un recuento de 500 o 1750 operaciones durante la vida útil de un interruptor, si solo funciona unas pocas veces al año. Esto es debido a que todos los materiales lubricantes se degradan cuando se exponen al aire. Sigue siendo necesario reponer la lubricación. Los factores ambientales como las altas temperaturas del aire o la presencia de contaminantes en el flujo de aire aceleran esta degradación. La mayoría de los usuarios configuran las aplicaciones para que se ejecuten a intervalos predeterminados para lubricar los interruptores de circuito más importantes en la red eléctrica. Se ha descubierto que la falla de lubricación es la causa del mal funcionamiento en los interruptores de circuito con tan solo 5 años de uso típico. El manual del usuario de los fabricantes de equipo original normalmente especificará los lugares de lubricación que necesitan atención importante, así que asegúrese de seguir dichas instrucciones. Las superficies de apoyo del mecanismo operativo de alto voltaje de un interruptor de circuito debe lubricarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Sin embargo, es importante no lubricar las superficies hasta el punto de que se vuelvan demasiado rígidas en climas fríos debido a la acumulación de polvo y arena, ya que esto podría provocar una fricción excesiva. La lubricación del mecanismo de un interruptor de circuito se puede realizar con una amplia gama de materiales. Es posible que un solo mecanismo emplee múltiples tipos de lubricante en varias etapas. Además, el lubricante que se colocó originalmente en la fábrica puede no ser el mismo que se recomienda para las operaciones de mantenimiento. Para evitar incompatibilidades, debemos asegurarnos de utilizar el material indicado en el manual del fabricante de equipo original de cualquier interruptor de circuito. La lubricación periódica también es necesaria para los componentes de transmisión, que transmiten corriente, y los fabricantes de equipos originales definen la lubricación y proporcionan elementos para ella en sus manuales de usuario. Los contactos principales, los grupos de dedos, que así se conocen a los componentes de los circuitos primarios, y los pernos del bus son las partes de un interruptor que transportan la corriente. Los manuales también indican que ciertas piezas que llevan corriente nunca deben engrasarse. Debemos tener especial cuidado en esta situación. Un requisito crucial es ejercitar el mecanismo tanto como resulte posible para preservar el lubricante en condiciones óptimas de funcionamiento. Esto se debe a que los lubricantes tienden a endurecerse y deteriorarse con el tiempo, y muchas variedades de interruptores de circuito no funcionan regularmente. La lubricación seca es la causa común
o la más común de ellas, de que el interruptor de circuito no se abra, pero este mantenimiento evitará que esto suceda. Reacondicionamiento de un interruptor. El reacondicionar un martillo defectuoso es necesario desmontarlo hasta el nivel de sus componentes. Esto incluye el mecanismo en el cuerpo del interruptor, el mecanismo de operación, el marco, todos los componentes eléctricos y las piezas que transportan electricidad. Al inicio de este proceso debemos asegurarnos de que todas las piezas hayan sido examinadas y probadas. Debemos lubricar todas las piezas de acuerdo con las especificaciones de manual del usuario del fabricante de equipo original después de una limpieza exhaustiva y específica de cada pieza. Los fabricantes de gabinetes de media tensión han creado muchas opciones diferentes para la seguridad y la gestión del ciclo de vida para ayudar a los clientes a encontrar el equipo óptimo para cada necesidad. Los clientes pueden elegir mejor una solución que se alinee con la estrategia comercial general de su planta de fabricación o en nuestro caso de un centro de datos, cuando tienen más opciones, cada una con su propio conjunto de pros y contras. Una opción es rehabilitar los gabinetes actuales, lo que implica darle una revisión completa y devolverla a su estado como nuevo. Los gabinetes se adaptan cuando se determina que uno más de sus componentes primarios están desgastados. Las piezas que tienen más probabilidades de romperse o que requieren un mantenimiento frecuente pueden ser seleccionadas para su reparación. Los clientes pueden prolongar la vida útil de sus equipos a un costo mínimo combinando estas dos soluciones para gabinetes de media tensión, que normalmente nosotros los conocemos como subestaciones eléctricas. Los clientes que no tienen prisa por actualizarse, pero que desean un rendimiento decente en los próximos años, pueden encontrar atractiva esta opción. Hay dos enfoques principales para reacondicionar los gabinetes de media tensión, centrándose en los dispositivos de conmutación individuales y la restauración completa de todo el panel. Es una práctica común reacondicionar dispositivos de comunicación, como el interruptor de circuito, contactores e interruptores. Para garantizar un suministro constante, los dispositivos se sacan de los gabinetes y se envían de vuelta al fabricante para un reacondicionamiento. Cada interruptor se desmonta en sus componentes para restaurarlo. Los cojinetes, las chavetas y algunas otras piezas generalmente se intercambian por completo. Todos los demás componentes se examinan cuidadosamente en busca de signos de desgaste y daños y se realizan los reemplazos necesarios. Limpiamos y, si es necesario, enchapamos cada componente, es decir, le damos una capa adicional de metal para actualizar el martillo con los últimos estándares de producción. Incorporamos avances en los productos que han surgido desde su construcción original. Un martillo reacondicionado obtiene un nuevo comienzo y una garantía completamente nueva en el momento en que sale de fábrica. Mantenimiento basado en la condición, CBM por sus siglas en inglés. Una investigación llevada a cabo en la década de 1960 en el siglo pasado con el propósito de desarrollar un programa de mantenimiento preventivo para el avión Boeing 747 demostró la necesidad de realizar un mantenimiento basado en la condición utilizando equipos de monitoreo de condición adecuados. El objetivo de la investigación era identificar los factores que causan las fallas de las piezas de los aviones. Solo el 11% de los componentes mostraban signos evidentes de antigüedad que permitirían una revisión planificada, a menudo conocida como mantenimiento preventivo programado. Se determinó que el 89% de los componentes carecían de estos signos de envejecimiento, descartando revisiones programadas como posible causa de su falla. En el sector eléctrico se han encontrado curvas de probabilidad condicional similares, revelando que incluso con una complejidad y sofisticación crecientes, solo el 30% de los componentes exhiben signos evidentes de envejecimiento.
Obviamente, la característica de envejecimiento de un componente no es el enfoque ideal y en algunos casos cuando se diseñan programas de mantenimiento adecuados, por lo tanto, el mantenimiento basado en la condición y el monitoreo de las condiciones se introducen como una solución aceptable al problema. En función de la condición, el mantenimiento preventivo que se lleva a cabo como resultado de la supervisión del rendimiento y o los parámetros se conoce como mantenimiento. En consecuencia, el mantenimiento basado en la condición es un método de mantenimiento que emplea el monitoreo de la condición de los componentes para realizar un seguimiento de las condiciones a lo largo del tiempo y utilizar los datos para determinar si el mantenimiento es necesario. Si hay un problema con el elemento monitoreado, la gravedad del problema y el tiempo hasta la falla se pueden determinar mediante la realización de procedimientos de mantenimiento basados en la condición. Encontrar la fuente de la degradación y determinar qué partes de los bienes se están deteriorando son otras funciones de los trabajos del mantenimiento basado en la condición, que es a través actualmente en los centros de datos de sistemas de monitoreo muy específicos como los Data Center Infrastructure Management. Estimadas amigas y amigos, pues hasta aquí dejamos estos interesantes temas que, como vemos, resultan muy relevantes para la operación segura y continua de los centros de datos en el área eléctrica. Hasta la próxima semana, en la cual concluiremos con esta serie de 3 reportes especiales. En esta ocasión iniciamos con lo que nosotros consideramos la piedra angular de la arquitectura de un data center, que es el rack o gabinete de tecnologías de la información, que sin lugar a dudas es lo que eh, el módulo que desarrolla la evolución y el crecimiento del centro de datos a los niveles operativos y de disponibilidad que conocemos actualmente. A partir de este momento, nos vamos a referir a este importante elemento como gabinete, que es realmente como lo conocemos en México en las operaciones de los centros de datos, ya que los administradores y operadores de los centros de datos en México diferencian el rack como el rack de 2 o 4 postes para contener lo que son los equipos normalmente de la cometida de medios. Y los gabinetes de TI son los gabinetes cerrados, los envolventes cerrados que alojan normalmente servidores y equipos activos. Entonces, iniciemos pues lo que es nuestra presentación de este webinar, de lo que consideramos sin lugar a dudas la piedra angular de la arquitectura de un data center, el gabinete de tecnologías de la información. El propósito de las unidades de ubicación de gabinetes, que es la transcripción de Rack Location Units, que es, como decimos, el elemento básico para diseñar la arquitectura de cualquier centro de datos. El trabajo de planificación del centro de datos es de equilibrio. Agregará equipos, modificará las fuentes de entrada de alimentación en función de los equipos, encontrará los límites de las fuentes, volverá a evaluar la población o la configuración del equipo. Encontrará que el presupuesto ha cambiado y a continuación volverá a evaluar el equipo y los recursos inherentes a él mismo. El sistema de arquitectura Rack Location Unit, RLU, por sus siglas en inglés, es un sistema completamente flexible y escalable que se puede utilizar para determinar las necesidades de equipos para un centro de datos de cualquier tamaño, ya sea que resulte ser de 100 o de 1000 metros cuadrados. El sistema se puede utilizar tanto si está diseñado un centro de datos que se construirá a medida,
como si se utiliza un espacio predefinido. Las determinaciones del Rack Location Unit son una tarea del proceso de diseño y pueden determinar si el espacio es adecuado o no para cumplir con los requisitos de una empresa en particular, independientemente de los factores limitantes. Las unidades de ubicación de gabinetes o RLUs le permiten la flexibilidad de diseñar dentro de estas ubicaciones de gabinetes. Para este enfoque, la flexibilidad es la clave. En un centro de datos, la mayoría de los dispositivos se instalan en gabinetes. Un gabinete se configura en una ubicación específica dentro del layout o la parrilla del piso en un centro de datos, y los servidores con sus elementos como energía, enfriamiento, ancho de banda, etc., deben entregarse en esta ubicación. Dicha ubicación, en el piso donde se entregan los servicios para cada gabinete, generalmente se denominan ubicación de gabinete. También utilizamos la información de estos servicios como una forma de calcular algunos o todos los servicios totales necesarios para el centro de datos. Los servicios entregados a cualquier ubicación de gabinetes o filas de gabinetes en el piso son una unidad de medida, al igual que los kilos de peso, los metros requeridos o los watts necesarios para alimentar el gabinete. Así es como nació el término unidades de ubicación de rack o RLUs por sus siglas en inglés, como ya comentamos. Las RLU son definidas por el diseñador del centro de datos en función de requisitos de dispositivos muy específicos. Estos requisitos son las especificaciones que provienen de los fabricantes de equipos. Tradicionalmente, estos requisitos son energía, cuántos tomacorrientes y circuitos requiere y cuántos watts consume el gabinete. El enfriamiento, BTU por hora que se deben de enfriar dentro de dicho gabinete. Espacio físico, cuánto espacio necesita cada gabinete, incluidas las dimensiones de los elementos de enfriamiento. El peso, cuánto pesa el gabinete completamente lleno. El ancho de banda, cómo se conecta a la red y cómo impacta en la administración de este networking. Capacidad funcional, cuánta energía computacional, memoria física, espacio en disco, así cuántos ejes, megaflops, transacciones de bases de datos y cualquier otra medida de las funciones del gabinete. Los LRUs basados en estas especificaciones pueden utilizarse para determinar lo siguiente: cuánta potencia, enfriamiento, ancho de banda, espacio físico y soporte de carga en el piso se necesitan para los gabinetes solos, en grupo y en combinación con otros gabinetes en la fila o en la contención de pasillo frío o pasillo caliente. ¿Cuántos gabinetes y de qué configuraciones se pueden admitir en el centro de datos y las utilidades externas? A diferencia de otros métodos, el sistema de RLU funciona en ambas direcciones, determinando los recursos necesarios para acomodar y alimentar el equipo y ayudando a los cambios en las cantidades y configuraciones del equipo para aceptar cualquier limitación de recursos. Antes de analizar cómo se determinan y utilizan las Rack Location Units, debemos examinar los 6 criterios utilizados en las determinaciones. Estas son la alimentación eléctrica, el enfriamiento, el espacio físico, la conectividad de red, el peso del gabinete y la capacidad lógica. En la figura de la diapositiva se muestran las fuentes de alimentación, la climatización y la conectividad de red. También se muestra que los otros 3 criterios, el espacio físico, las especificaciones de peso y la capacidad funcional, son aspectos propios de los gabinetes. Debemos tener en cuenta que las especificaciones de estos criterios deben enumerarse para el gabinete o los dispositivos individuales contenidos en cada uno de dichos gabinetes. Si no estuvieran a mano estos elementos, debemos obtenerlos de los fabricantes de los equipos. Energía. Empecemos con los primeros requisitos. La cantidad de energía, el número de interruptores y la forma en que se cablea
el centro de datos dependen de las necesidades del equipo que se planea ocupar en el espacio del piso blanco. Cuando conozca las especificaciones y los requisitos de alimentación de todos los dispositivos, se podrán hacer los cálculos y comenzar a diseñar el sistema de alimentación eléctrica. Es necesario saber lo siguiente: lo que se necesita para interconectar el gabinete a la energía eléctrica, el tipo de toma corriente, su voltaje y amperaje, y ya sea monofásico o trifásico en su configuración eléctrica. ¿Cuánta energía consumirá dicho gabinete? El último elemento se describe mejor en watts. Esta información debe formar parte de las especificaciones del fabricante. Sin embargo, si las especificaciones no le dicen cuántos watts consumirá el dispositivo, esto puede calcularse a partir de la clasificación de BTUs por hora del gabinete. También es necesario saber si el gabinete cuenta con alimentación redundante. Si es así, todos los requisitos de uso de watts deben multiplicarse por este valor. Si el gabinete no tiene alimentación redundante, el multiplicador es 1. Si tiene energía redundante o requerimiento de energía redundante, el multiplicador es 2. En una especificación Rack Location Unit se hace referencia a este multiplicador como RM o multiplicador de redundancia por sus siglas en inglés. La energía puede ser difícil de adaptar, por lo que se deben planificar cuidadosamente las necesidades futuras de energía e instalar conductos y cables adecuados para futuras actualizaciones de energía. Enfriamiento. Un rack de dispositivos produce calor y requiere una cantidad específica de enfriamiento para mantenerlo en funcionamiento. Los requisitos de HVAC deben planificarse cuidadosamente, ya que la modernización de los sistemas HVAC no resultan ser una tarea fácil. Los requisitos de enfriamiento se especifican en BTU por hora. Esto debe formar parte de las especificaciones del fabricante. Si no es así, puede calcularlo a partir de la cantidad de watts que utiliza la máquina. Como mínimo, el fabricante del HVAC debe disponer de los BTUs por hora o de watts de utilización. El requisito es suministrar suficiente aire acondicionado al gabinete para cumplir con el requisito de abatir los BTUs por hora requeridos. Por ejemplo, si tiene un gabinete que tiene un requisito de enfriamiento de 10.000 BTUs por hora y el sistema HVAC solo puede suministrar aire acondicionado a esta ubicación del gabinete con una ubicación del 90%, entonces debe entregar 11.110 BTUs por hora. En el pleno, para compensar esta ineficiencia, el pleno es el área del volumen en el centro de datos determinado entre la parte superior de la placa de piso elevado y la parte inferior de la placa del falso plafón. Trabajar con su contratista de HVAC para asegurarse de esto es la mejor recomendación. La cantidad de área en pies o metros cuadrados necesaria en el piso para cada gabinete debe tener en cuenta no solo las dimensiones reales de dicho gabinete, sino también sus dimensiones de enfriamiento. Esta es el área fuera del gabinete que se utiliza para extraer aire, para enfriar los componentes internos y expulsar este aire caliente fuera del gabinete y devolverlo a la cámara de retorno. Actualmente, utilizamos nosotros, por excelentes recomendaciones de HVAC Latam, los gabinetes Atom, que resultan ser los más novedosos y generalmente se enfrían de adelante hacia atrás, en uso eficiente del espacio, porque los gabinetes se pueden colocar uno al lado del otro e inclusive con esto armar una arquitectura de una contención de pasillo frío o pasillo caliente. A diferencia de los gabinetes más antiguos y los gabinetes de otros fabricantes que pueden aspirar o expulsar aire hacia los lados. Las dimensiones que se utilizan para determinar las Rack Location Units deben incluir estas áreas necesarias para el enfriamiento. Posibles dimensiones de refrigeración. En esta imagen de la diapositiva dentro de las líneas punteadas de diferentes gabinetes. Como comentamos, la figura de la diapositiva muestra ejemplos de las dimensiones generales de enfriamiento de los gabinetes con diferentes patrones de flujo de aire.
Estas dimensiones también indican las áreas mínimas que deben dejarse sin obstrucciones por otros equipos para permitir el libre flujo de aire. Debemos consultar con el fabricante para conocer las especificaciones reales de las dimensiones requeridas para el enfriamiento. El espacio de enfriamiento requerido fuera de la fila de gabinetes a menudo se puede utilizar como pasillos y espacio libre. En una configuración de adelante hacia atrás, el área de enfriamiento sería parte del 40 al 50% del total de pies o metros cuadrados necesarios para el espacio libre. Ancho de banda. La principal preocupación con el ancho de banda, conectividad, es el cableado de red y el almacenamiento dentro del centro de datos. Esto se suele hacer con cables de categoría 5 actualmente o categorías superiores y o cables de fibra multimodo. Al determinar la parte del ancho de banda de las Rack Location Units, la preocupación será principalmente si hay o no suficientes conexiones para que el gabinete interactúe con otros dispositivos. Para planificar eficazmente la conectividad fuera del centro de datos, el ancho de banda del servicio de su ISP debe cumplir o superar la capacidad total de las especificaciones de ancho de banda entrante y saliente de su centro de datos. El costo del ancho de banda disminuye con el tiempo, por lo que es posible que no valga la pena sobreaprovisionar este renglón. Se recomienda colocar cables de la mejor calidad y cantidades suficientes para la red y el almacenamiento por adelantado, pero pudiera resultar más rentable comprar switches y puertos a medida que se vayan necesitando. El ancho de banda dentro del centro de datos es el más fácil de adaptar. Si debe reducir costos en etapas de diseño, primero corte el cableado interno, siempre puede agregarlo más tarde según lo permita el presupuesto. El cableado al ISP exterior debe hacerse correctamente al principio, porque cambiar este cable es costoso. A veces implica ranurar paredes, pisos, cavar trincheras, etc. Se debe considerar también una transmisión estable. Las aplicaciones de Ethernet 40G y 100G deben ser consideradas. Gran ancho de banda y baja latencia es lo que debemos considerar. Soluciones de alto rendimiento y alta densidad. Escalabilidad para las actualizaciones, soluciones de alta densidad para optimizar el espacio, compatibilidad más potente, actualización de la red sin necesidad de sustituir el cableado troncal. Las soluciones flexibles para una fácil sustitución deben ser consideradas. El mantenimiento eficiente. El cableado modular está diseñado para un despliegue sencillo y un funcionamiento confiable. De esta manera, se reducen los costos y los riesgos de rendimiento en caso de sustitución o expansión de los productos asociados. Peso. Es fundamental que conozcamos no solo los pesos individuales de cada tipo de gabinete que residirá en el centro de datos, sino también el peso combinado de todos ellos. Con este conocimiento y un poco de previsión en cuanto al peso futuro que se agregará, se puede decidir si el piso existente puede soportar la carga o si está construyendo a medida del crecimiento, puede planificar un contrapiso y un piso elevado que excedan las demandas de peso. Cada gabinete distinto tiene un peso específico. Este peso es generalmente el mismo para todos los gabinetes del mismo fabricante y modelo, pero podría cambiar debido a adiciones o sustracciones en la configuración de cada gabinete. El peso exacto o el peso potencial de los gabinetes en la fila debe utilizarse en los cálculos para garantizar un piso que pueda soportar la carga. Hay que tener en cuenta algunas capacidades de carga en el piso diferentes. Por ejemplo, la carga total del piso, el peso que puede soportar toda la estructura del piso elevado y el subsuelo o el plenum bajo el piso elevado. Esto es particularmente importante si el contrapiso está construido en un piso superior en lugar de en un piso firme. Además, la estructura del piso elevado debe elegirse con una clasificación que exceda las demandas de peso actuales y futuras. Carga total de las placas de piso elevado. El peso que puede soportar una sola placa de un tipo específico, ya que hay placas sólidas perforadas y que contienen placas con aperturas, ¿sí? O rejillas, normalmente de aluminio o de otro elemento
metálico. La cantidad de carga que pueden manejar estos tipos de placas pueden variar ampliamente de un fabricante a otro y de un tipo de placa a otra. El tipo de material y la cantidad de rendimiento son factores clave en la resistencia del soporte. Usando una placa de piso elevada rellena típica, una loseta con una loseta o placa perforada con un 15%, lo que significa el 15% del área de la placa con espacio abierto. Podrá manejar una carga total más alta que una loseta de paso del 25%, porque se han eliminado menos material. Sin embargo, las placas de aluminio fundido pueden soportar la misma carga total de placas, a veces denominada carga concentrada. Ya sea que la placa sea sólida, perforada o con rejillas, las placas perforadas pueden llegar a tener hasta un 55% de apertura para el flujo del aire. La carga puntual de la placa de tipo específico se debe elegir una placa que soporte la carga más desfavorable de todos los gabinetes de la sala. Por lo general, esto es una cuarta parte del peso de los gabinetes en su conjunto más pesados, pero la carga puntual debe multiplicarse por 2 y no debe exceder la carga total de las placas. Sería raro tener más de 2 ruedas del mismo gabinete o una sola rueda de 2 gabinetes en una sola placa. La capacidad de carga es probablemente el más difícil de los criterios de adaptar más adelante. Imagínese tratar de mantener el centro de datos en funcionamiento mientras reemplaza un piso elevado. Preocupaciones sobre el peso. El área que más se pasa por alto en los centros de datos son las clasificaciones de la carga mínima. Ahora hemos llegado a un punto en el que los sistemas de alta gama y los gabinetes de almacenamiento están comenzando a ejercer presión sobre las capacidades de carga existentes en el piso, y este problema va a empeorar. A medida que obtenemos más densidad en un espacio cada vez más pequeño, los requisitos de peso por placa aumentan drásticamente. Los sistemas de pisos diseñados para aplicaciones de salas limpias están llegando a los centros de datos, específicamente por las siguientes razones. Por ejemplo, el sistema de piso Tritech de Interface Inc. tiene una placa de aluminio fundido con un 55% de rejilla que puede manejar una carga total de 1.700 libras sobre pulgada cuadrada. El presupuesto suele ser un factor importante al momento de determinar qué tipo de piso elevado se instalará. En algunas aplicaciones de centros de datos, tiene sentido utilizar el mismo piso elevado en toda el área. Sin embargo, hay áreas como áreas de almacenamiento de alto valor, salas eléctricas o áreas con equipos más livianos que podrían no necesitar capacidades de carga de piso tan elevadas. Por ejemplo, el servidor de Sun Microsystems, Sun Netra X1, pesa 6 kilos o 13.2 libras. Un solo gabinete con 30 equipos Netra X1 pesaría menos de 500 libras, unos 380 kilos, y eso suponiendo que el gabinete en sí pese 100 libras. Un servidor Sunfire 6800 pesa 1000 libras y el servidor Sunfire 15K inclina la balanza hacia 2200 libras. Sí, eso es una tonelada métrica. Ahora, si sabemos que se tendrán áreas con cargas de piso más pequeñas, se puede usar un piso de menor clasificación en esa área y ahorrar algo de dinero en el presupuesto. Sin embargo, el diseño tiene una restricción para que el equipo en esa área no pueda exceder un peso específico. Si decidiéramos dividir la carga de peso de la planta en el centro de datos, también debemos tener en cuenta el camino hacia el área de carga más elevada. El piso más pesado debe ser el que esté más cerca del punto de entrada. Es una mala planificación construir un piso de mayor clasificación en el otro lado del acceso de su centro de datos y un piso de menor clasificación entre este piso y el punto de acceso, porque el equipo debe transportarse sobre todo este espacio. Espacio físico. Básicamente existen
tres aspectos del espacio físico que se deben tener en cuenta al momento de determinar los requisitos de área para un gabinete: las dimensiones de anchura y profundidad de la fila de gabinetes, las dimensiones de refrigeración de la fila de gabinetes, que equivalen a las dimensiones físicas más el espacio adicional necesario para la entrada y salida de aire definido por el perfil de la refrigeración de la fila de gabinetes. Las dimensiones de enfriamiento las describimos en la sección anterior: enfriamiento. El espacio libre necesario para los pasillos, los espacios entre filas, las rampas y la circulación de aire libre, generalmente del 40 al 50% del total de metros cuadrados. Capacidad funcional. La capacidad funcional es necesaria solo para determinar la cantidad y el tipo de Rack Location Units que necesitará para cumplir con el alcance del proyecto. Por ejemplo, un equipo Sun Storage Edge T3 puede contener unidades de 36 GB o 73 GB. Un gabinete completamente configurado de gabinete Sun Storage Edge T3 con unidades de 36 GB tiene una capacidad funcional de 2.5 TB. Un gabinete completamente configurado de equipo Sun Storage Edge T3 con unidades de 73 GB tiene una capacidad funcional de 5.2 TB. Por lo tanto, si el alcance de su proyecto especifica 100 TB de almacenamiento, solo necesitarán 20 equipos Sun Storage T3 con unidades de 73 GB. Se necesitarían 40 si se utilizan unidades de 36 GB. Conocer los requisitos funcionales del centro de datos entra en el ámbito de la planificación de la capacidad, que no suele ser el papel del diseñador del centro de datos. Recomendamos que para obtener información detallada sobre la planificación de la capacidad, se consulten los siguientes dos libros de Sun Blueprints: Planificación de la capacidad para los servicios de Internet, de Adrian Cockcroft y Bill Walker, y Gestión de recursos, de Richard McDougall, Adrian Cockcroft, Ever Hochendorn, Enrique Vargas y Tom Bielaski. También se recomienda Sun Performance and Tuning, la segunda edición, de Adrian Cockcroft y Richard Petit. Estos libros ofrecen información excelente sobre los problemas de capacidad y rendimiento que debe conocer para realizar una planeación precisa de la capacidad, sobre todo si vamos a utilizar dispositivos de Sun Microsystems. Pues amigas y amigos, hasta aquí dejamos esta primera parte de nuestra participación en este importante webinar a la que fuimos convocados por nuestros amigos y socios de HVAC LATAM. Continuamos enseguida con el siguiente elemento de nuestro webinar.